Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buen día. Hoy día vamos a conversar de un tema que no es nuevo, pero sin embargo surgió de nuevo hoy día, hace unos días, porque apareció la normativa respecto del teletrabajo, pero solamente en algunas cosas que estaban por definirse, ¿no? Entonces, hoy día vamos a conversar con don Claudio Escudero, abogado laboralista. ¿Cómo estás, Claudio? Muchas gracias por estar ahora, por haber recibido nuestro llamado. ¿Cómo te va? Muy buen día. Buenos días, Miriam. Muchas gracias por la invitación y encantado de participar con usted y con tus auditores y todo en este programa. Así que para aclarar sus dudas y comentar sobre aspectos del teletrabajo, que es lo que nos convoca hoy día. Sí, oiga, don Claudio Escudero, de abogado laboralista de Escudero y... No, de Sepúlveda, Escudero y Compañía Limitada. Ese es el estudio jurídico desde el Ah, año perfecto, 89 dedicado a este tema. perfecto. Oye, previamente a pasar al tema del teletrabajo, ¿qué te parecieron las medidas que se están proponiendo que van a ir en la ayuda respecto de la clase media? ¿Te parece? Bueno, igual son medidas que están por ahora propuestas, ¿no? No están ya listas. Sí, a ver, yo te diría que en general la clase media ha sido la gran postergada de las medidas adoptadas, las medidas económicas adoptadas por el gobierno y por el Estado. Y en ese sentido, me parece que va en la dirección correcta porque es una clase que ha sido como un poco dejada de lado porque se entiende que cuenta con mayores medios, pero no hay que olvidar que puede que cuente con mayores medios, pero igual sus ingresos considerablemente han disminuido. Entonces, yo creo que van en la correcta dirección esas medidas, a Sí, quien apuntan. yo había notado acá que la idea es, primero, obviamente, un préstamo blando, o sea, con 0% de interés, um, a las personas que están dentro de la clase media y que hayan tenido una remuneración fija antes de todo esto de al menos 500.000 pesos. O sea, partimos en 500.000 pesos para arriba, porque las personas de 500.000 pesos para abajo ya están siendo absorbidas, digamos, con las otras medidas que se han tomado, ¿no? Con el bono COVID, con todo eso. Sí, efectivamente, en el fondo, para estratificar a la clase media hay que hacer una suerte de estadística desde el punto de vista de los ingresos que perciben, y en ese sentido, una persona que percibe más de 500.000 pesos mensuales, claramente queda, digamos, segmentada en ese estrato. Sí, sí. Además de ese préstamo, que puede ser, tengo entendido que hasta 3 meses, bueno, eso es lo que se está proponiendo. El préstamo, la gracia que tiene es que tendría un año de gracia, se paga el 2022, 23, 24, y si a esa altura del partido todavía no has logrado una cierta estabilidad, hay condonación del resto de la deuda, de lo que te quede por pagar. También está la Efectivamente. cuestión del dividendo, que eso sí que es algo que les está, eh, eh, es que muchas personas están sufriendo, ¿no? Porque dividendos altos no se pueden pagar si te has quedado con la mitad, con 3/4 o con ni uno posibilidad de pagar, ¿no? Con sueldo muy bajo. La ampliación del CAE y el subsidio de arriendo, que también podría ser una muy buena medida, ¿no? Quería que lo Sí, comentáramos. sí, mira, a grandes rasgos, efectivamente, a ver, de partida, estamos en presencia de créditos, ¿no? Y que si bien en el primer caso un crédito de consumo más blando, etcétera, y que puede finalizar con la condonación, igual implica un nivel de endeudamiento, que no es el ideal, pero hay veces que es necesario. No es que uno ande buscando endeudarse, pero todos sabemos que los grandes, digamos, compras que uno hace, las grandes inversiones que uno hace en la vida, van de la mano de un préstamo. Así que no, tampoco hay que demonizar a los préstamos. En segundo lugar, en cuanto a los créditos hipotecarios,
es una muy buena medida, pero eso requiere también de un acuerdo con la banca, que de algún modo flexibilice estos pagos, que en cierta medida lo ha estado haciendo, pero lo ha estado haciendo de manera individual, no como banca en su conjunto. Y eso es lo que el gobierno quiere, de alguna manera establecer condiciones similares en todos los casos y no que unos bancos adopten unas medidas, bancos otras medidas diferentes, etc. Entonces, como homogenizar el tipo y estándar de medidas que se adopten y la flexibilidad que se entregue. ¿Mm? Sí, Después, en cuanto al CAE, ese es un gran problema que tienen las familias, el endeudamiento por la educación. Y obviamente también va en beneficio de uno de los bienes y necesidades más importantes. O sea, ya tenemos la habitación, por los créditos hipotecarios, tenemos sí, el CAE, la educación, pues tenemos créditos de consumo que pueden ser para distintas situaciones que están viviendo, sí, incluso para alimentación, etcétera. También está el tema de los servicios básicos, que de alguna manera está el trámite, un proyecto para evitar que la morosidad implique el corte de esos suministros básicos. Entonces, son todas medidas que en esta época se ven como bienvenidas, pero también el grupo familiar tiene que analizar cada caso para ver hasta dónde pueden, cuál es el instrumento más adecuado a su situación particular familiar. perfecto. Oye, tras ese breve comentario, porque es una cosa que está hoy día recién, ¿no es cierto?, saliendo, me gustaría que llegáramos al tema que nos convoca, y es el Bien, tema del teletrabajo. Yo estuve averiguando, ya la otra vez habíamos conversado un poco del teletrabajo, estuve averiguando ahora un poquito más, y resulta que me llegué a la conclusión, me sorprendí en realidad, de por qué estamos hablando ahora del teletrabajo si esto esto partió ya en marzo. sí, lo que ocurre es lo siguiente. A ver, la ley que estableció el teletrabajo, acuérdate que de partida es una ley permanente, no obedece a la situación de pandemia, no obedece a la situación de estado de catástrofe, sino que es una ley permanente que modificó el Código del Trabajo para incorporar dentro del Código del Trabajo un título respectivo referido al trabajo a distancia o al teletrabajo. A Entonces, ver, perdón. ¿No son los mismos? no es lo mismo. Teletrabajo a distancia. Qué bueno que me lo... Acláremelo, por favor. Bueno, a ver, el género es el trabajo a distancia. ¿Y cuál es el trabajo a distancia? El que se presta fuera del establecimiento de la empresa, ya sea en el domicilio, ya sea en otro lugar establecido o en distintos lugares. Ese es el trabajo a distancia. Y el teletrabajo, que es una especie de trabajo a distancia, es aquel que se presta a través de medios electrónicos, por ejemplo, el computador, por ejemplo, este tipo de videoconferencia, incluso cuando se fiscaliza a través de este tipo de medios, así, ahí se denomina teletrabajo. Entonces, trabajo a distancia es el género, teletrabajo es una clase de trabajo a distancia. Ya, entendí. Perfecto. Y tú me estabas contando que esto partió en marzo, que la ley fue en marzo, esta modificación al Código del Trabajo. Eso es. Sí, fue en abril de este año. Ya, En perfecto. abril de este año, y que en el fondo viene también, o sea, coincidió también con ¿Mm? esta situación de pandemia en que muchas empresas, por razones de velar por la seguridad, por la vida y la salud de sus trabajadores, han optado por esta modalidad de trabajo, que es el teletrabajo o el trabajo a distancia en el domicilio del trabajador. Entonces, pero eso es una coincidencia, porque en general esta es una forma de trabajar que, bueno, es bastante, digamos, recurrente en otros países
y que en Latinoamérica no estaba regulada, y nosotros somos pioneros en este sentido, en este tipo de normativa. Oye, una cosa que me llamó la atención yo averiguando sobre esto es que habla, por ejemplo, primero te quiero hacer una consulta. Esto tiene que ser pactado con el trabajador y tiene que haber un algo escrito. Sí, a ver, es muy importante tu pregunta. Efectivamente, el trabajo a distancia o el teletrabajo pueden pactarse al inicio de la relación laboral o durante su vigencia. ¿Ok? Ya. Por ejemplo, Siempre. ahora con el tema del COVID-19, que se ha Ujú. pasado, de repente hay mucha gente, bueno, obviamente no están yendo a trabajar, pero hay gente que tiene que seguir trabajando. Por ejemplo, el caso nuestro, de un medio de comunicación. Este medio de comunicación, en realidad nosotros hacemos un sistema combinado, porque hay personas que igual tienen que ir al canal en algún momento. Cuéntanos un poco cómo se hace ese eh, Bueno, el trabajo a distancia o teletrabajo puede pactarse parcialmente o totalmente. Vale decir, puede ser, por ejemplo, la mitad de tu jornada de trabajo presencial y la otra mitad mediante trabajo a distancia o teletrabajo. O íntegramente a través del teletrabajo. O sea, y es ujú. importante pactarlo por escrito de, de partida para que en ese anexo de contrato o contrato queden establecidas cuáles son los derechos y obligaciones de las partes frente a esta nueva modalidad de contrato. Entonces, es muy importante. Y recuerda lo siguiente, que cuando no se pacta por escrito un contrato o un anexo de contrato, como el contrato de trabajo es consensual, vale decir, se perfecciona por el acuerdo de voluntades, se presume, si no hay contrato escrito o anexo, se presume que son verdaderas las estipulaciones que señala el trabajador. Entonces, es muy importante para efectos probatorios que esta modalidad de teletrabajo, trabajo a distancia, esté pactada por escrito. Porque si no, podría decir el trabajador, mire, como no se pactó por escrito, yo no tengo horario, tengo libertad de horario. Y en circunstancias que puede no haberse pactado de esa manera. Ya, eso es bueno lo que me estás diciendo. A ver, ¿qué cosas deberían ir, por ejemplo, en este anexo de contrato o como se le quiera llamar? Eh, el lugar donde se va a hacer la prestación. Claro que puede ser el domicilio u otro lugar, Perfecto. perfectamente. Después tiene que establecerse el horario. Puedes mantener el mismo horario de trabajo que tenías en la empresa cuando lo realizabas presencialmente. Ujú, Puedes tener libertad de horario, o sea, no estar sujeto a horario en virtud del artículo 22 del Código del Trabajo. ujú, Esas son las dos modalidades que tú puedes pactar. Después, también, si tú pactas libertad de horario, ujú. tiene que establecerse lo que se denomina el derecho de desconexión, A ver, que es, que es en el fondo un derecho que tiene el trabajador de desconectarse de los medios electrónicos por lo menos 12 horas continuas, ininterrumpidas, al día. Y ya, durante ese periodo no tiene que trabajar. Entonces, eso también hay que pactarlo por escrito. ¿Mm? ya, perfecto. Otra cosa, pongamos el ejemplo de un call center. En el call center tienen que tener un cierto horario, ¿verdad? Una cosa fija. No sé, ¿Sí? inventar, de 9 a 16 a 18 horas y con un descanso de 1 hora para la colación a la 1 de la tarde. Te estoy inventando. Ah, ¿habría en ese caso que hacer algún sistema de supervisión y también dejarlo por escrito? Efectivamente, es importante que también el empleador tenga los medios para fiscalizar el cumplimiento de esta jornada,
del mismo modo que se hace presencialmente. Presencialmente hay un registro de asistencia, puede ser biométrico, puede ser el libro de asistencia antiguo, etcétera. Y bajo esta nueva modalidad tiene que haber formas de control de cumplimiento horario. Y eso también se debería pactar por escrito en el anexo respectivo o contrato respectivo. Oye, y en este tiempo, por ejemplo, hasta la gente que se escribe, que presencialmente llega y escribe a qué hora llegó, entró, etcétera, en este libro del que tú haces mención, ahora no puede ser porque no estamos en trabajo presencial. ¿Y eso cómo, después, cómo se va a poder registrar, por ejemplo, ante la inspección del trabajo, por decirte? Cuando termine todo esto, ¿va a haber que llenar todos los libros? No, lo que pasa es que depende, porque de alguna manera, si esos trabajadores que no han podido suscribir el libro de asistencia, es porque no han podido ir a sus labores. Entonces, están exceptuados durante ese Ya. periodo de asistencia y por ende no van a tener que registrar su asistencia en ese periodo. Ah, perfecto. Oye, y la otra modalidad que era un poco de flexibilidad, ¿no? De ver en qué momento se termina o se hace el trabajo, más bien, más que por horario, es por cumplimiento de metas. También puede establecerse esa modalidad y en el caso, por ejemplo, de call center, es importante porque ahí en el fondo la captación de clientes, la atención del cliente va asociado a un bono seguramente y claramente puede establecerse esa forma de remuneración a través de cumplimiento de metas. Y, Y que y- eso se evalúa mensualmente, etcétera. y de alguna manera en el sentido de que se pueda organizar el tiempo, ¿no? Efectivamente, y en ese sentido, por ejemplo, los vendedores deberían sujetarse a la modalidad de realizar esta labor sin sujeción a horario. Y ellos, en el fondo, adecuar sus labores al tiempo que requieran normalmente, porque de alguna manera, por ejemplo, quizás establecer un horario desde las 7 de la mañana, por decirte algo exagerado, para llamar a un cliente quizás no sea lo más adecuado, despertándolo más aún con este Ujú. clima de tensión que uno está viviendo, quizás no es lo más... Entonces, esa libertad le permite a él flexibilizar su jornada y realizarla en el horario que estime que tiene mayor posibilidades de captar clientes, de atender clientes, etcétera. Entonces, Ya, perfecto. Tú comentaste en algún momento que el teletrabajo se definía como aquel que se hace en su casa o en otro lugar, pero a través de algún sistema tecnológico, como por sí, ejemplo lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Una efectivamente, videoconferencia o por teléfono, etcétera. por Esos, computador. exacto, esos equipos. ¿Quién te los provee? Porque yo tengo mi computador y trabajo con mi computador, pero si no tuviera, ¿cómo lo hago? A ver, en principio debería ser el empleador quien entregara esos equipos, herramientas de trabajo al trabajador. Ahora, también ocurre que voluntariamente el trabajador podría consentir en decir, mire, ¿sabe qué? Yo no quiero traer equipos para acá, yo tengo mi propio computador, entonces voy a realizar mis labores con mis propios medios. Esa opción, que es voluntaria para el trabajador, Ujú. de aceptarla, es bueno pactarla por escrito, de modo que Ya, nuevamente exista claridad cuáles son las condiciones que han convenido empleador y trabajador al respecto. ya. Y respecto de lo mismo, el hecho de que estemos trabajando a lo mejor yo a través de un computador, pero tengo que mandar mis resultados a la empresa o a alguien, ¿no? Por lo tanto, uso Internet. ¿Qué pasa con ese Internet? Ya, muy buena tu pregunta y es una inquietud que a muchos trabajadores les surge. A ver,
convengamos que ese Internet, si tú estás trabajando en tu domicilio, no solo sirve al trabajador para su desempeño, sino también sirve al grupo familiar en general para otras labores, incluso para divertirse, etc. Claro. Entonces, sin duda que el total de, digamos, la cuota de Internet, cobro de Internet, no podría imputársele íntegramente al empleador, porque solo una parte de ese cobro, solo una parte de ese costo corresponde al que utiliza el trabajador para el desempeño de sus funciones. Y en ese sentido yo sugiero que las empresas con los trabajadores suscriban, así como la asignación de movilización, así como la asignación de colación, que son compensatorias, se establezca un bono o una asignación de Internet, que de alguna manera se saque un promedio, cuántas personas integran el grupo familiar y se determine en qué porcentaje está haciendo uso de esa herramienta el trabajador y se le abone como parte de su remuneración para que no sufra un desmedro económico por ese concepto. Oye, pero eso está entonces a nivel de sugerencia, Sí, no está normado. En realidad, cada empleado debería acercarse a la empresa y decir, oiga, pero ¿sabe qué? Yo estoy, no sé, yo tenía un plan de 10.000 pesos y ahora tuve que subir a un plan de 30.000 pesos porque no me alcanzan los gigas, etcétera, ¿no? sí. Eso tiene que ser entonces palabreado cada uno. Lo que ocurre es que la ley habla de los equipos, herramientas, y si tú haces una interpretación amplia de un concepto de herramienta de Ujú, trabajo, ujú. podría quedar comprendido también Internet. Ya. Pero para aquí vas a llegar a extremar las cosas si es más fácil simplificarlas y que sea a prueba de abogados, llamémoslo así, Claro. pactarlo expresamente, esta asignación. Entonces, de lo contrario, si no está pactado y no te lo pagan, tú tendrías como trabajador, tendrías que reclamar a la dirección del trabajo o ir a los tribunales. Y en definitiva, eso también resiente un poco la relación empleador-trabajador. Entonces, por eso yo sugiero que se pacte. Yo no puedo creer que un empleador responsable y serio no vaya a atender esa compensación porque es legítima. Oye, pero respecto de las mismas compensaciones que estábamos hablando, tú dijiste recién el pago de movilización y el pago de colación o cheques restaurante, por ejemplo. Hay varias empresas que lo hacen. ¿Qué pasa con eso? Porque ahora no nos estamos movilizando. A ver, en primer lugar, en el caso de la asignación de movilización, claramente el trabajador, si está suspendido sus labores o si por razones de las medidas sanitarias dispuestas por la autoridad no concurre al establecimiento de la empresa, obviamente esa asignación de movilización no tiene causa, no se justifica, porque no está incurriendo en el gasto. Recordemos que este tipo de asignación tiene un carácter compensatorio para el trabajador. No es parte de la remuneración, sino compensa un gasto que el trabajador digamos, emplea para llegar a su trabajo y del trabajo a su casa, etc. Y eso, como hoy día no está ocurriendo, esa asignación no debería pagarse. Ya. Distinto es el caso de la colación o los cheques restaurante, porque claro, si bien no está yendo a trabajar a la casa, se está incrementando el ítem alimentación en el grupo familiar, porque él está almorzando todos los días en su casa. Yo creo que ese aspecto también las empresas deberían pactarlo con sus trabajadores, de manera de llegar a una asignación, digamos, equivalente a lo que era también la que se entregaba cuando el trabajo se realizaba presencialmente. Ya, o sea que tú en realidad crees que esas prestaciones debieran, por ejemplo, el de la movilización, claramente no estamos yendo a las empresas, ¿no es cierto? Pero por otro Claro. lado,
a lo mejor habría que pensar que una cosa por otra, ¿no? A lo mejor la movilización por el tema del más uso del Internet de tu casa, o a lo mejor haber tenido que subir el nivel, ¿no? Del plan que tú tenías. Efectivamente, lo que pasa es que estas modalidades, digamos, eliminan ciertas asignaciones, pero incorporan otras. Entonces, tal Claro, como tú dices, puedes compensar un aspecto con otro aspecto. perfecto. Porque, ¿sabes qué pasa? Que yo he escuchado varias personas que me han comentado, a ver, dicen, las empresas hoy día se están ahorrando el agua que se usa en la empresa, la luz que se usa en la empresa, les debe haber bajado notoriamente, seguramente, el consumo. También la calefacción, ¿no? Entonces, ¿por qué la empresa se ahorra esas mínimas platitas, digamos, que al empleador sí le servirían? Si, por ejemplo, si te dicen ya usted no se está movilizando, entonces lo que le están pagando por movilización se lo vamos a descontar. Sí, pero también no olvidemos algo que es importante, que ¿Mm? también las empresas están recibiendo menos ingresos. Entonces, de Claro, alguna manera, no debemos olvidar ese aspecto. La sí, empresa está financiando a sus trabajadores, y muchos hacen un gran esfuerzo. Piensa en las pymes, no pienses en las grandes empresas. ¿Cierto? Cuando hablo de la empresa, sí, imagina, normalmente se imagina el retail. No, exacto, pensemos en sí, la pyme, y esa pyme está manteniendo los empleos y ya eso es un costo significativo, más aún si no percibe ingresos o no percibe ingresos en la misma medida que cuando la situación era normal. Entonces, mm, también hay que ser mesurado, perfecto, ni para un lado ni para el otro, que sea algo equitativo y acorde a los tiempos que se viven. perfecto. O Y sea, tú en entonces este sugieres, sentido, el sí, trabajador lo que más debe privilegiar aquí es conservar el empleo. Si eso es lo perfecto. que estamos viendo enfrentado hoy día, a una disminución drástica del empleo. O sea, yo como abogado laboralista estoy lleno de pega por gente que ha sido despedida. Hay muchos despidos y esos despidos van a seguir ocurriendo. Entonces, yo creo que hay que luchar por lo realmente importante. Quizás estos aspectos sean menores dentro del objetivo mayor, que es conservar el empleo y Perfecto. conservar los ingresos. Y hay una pequeña cosita que no es tan pequeña, pero que no lo hemos topado y que se supone que en la nueva normativa que apareció sí lo contempla. Y es el tema de los accidentes del trabajo. ¿Cómo se va a ver ahí cuál es un accidente del trabajo y cuál no? Porque si yo estoy preparando la comida en mi casa y me quemo, va a ser un accidente común, ¿no? Pero si no sé, voy y me tropiezo con el cable del computador y me caigo y me rompo una pierna, sería considerado, eh, 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 Accidente del trabajo. eh, es súper complejo eso, ¿cómo se va a hacer? Es muy complejo. A ver, y va a tener que, yo creo que, a ver, los organismos administradores del sistema de protección, vale decir, la ¿Mm? Mutual de Seguridad, la Asociación Chilena de Seguridad, van a tener que elaborar un instructivo para cada empresa, de fondo, que identifique cuáles son los riesgos del teletrabajo, ¿ya? Y puede haber riesgos desde el punto de vista físico, como desde el punto de vista psicológico, y sobre esa matriz de riesgos y peligros va a tener que, a mi juicio, evaluarse caso a caso, lo que tú dices, caso a caso para poder determinar si estamos en presencia de un accidente laboral o estamos en presencia de un accidente común. Porque por decirte algo, imagínate, lleguemos al absurdo, que la mejor señal de Internet esté en la cocina. Mira el absurdo que pero los Claro, absurdos permiten identificarlo. Si ahí, y el producto de que el trabajador se instaló ahí para tener la mejor señal de Internet, y ahí se cayó una olla de agua hirviendo y lo quemó, bueno, ahí te das cuenta que ahí está un límite bastante sí, difuso en el tema y hay que analizarlo caso a caso. Pero tal como tú dices, si
Si este trabajador, por ejemplo, tenía una habitación particularmente implementada para desarrollar sus labores, y en ese contexto ocurre algo y que le genera una caída, por ejemplo, obviamente eso podría ser un accidente de trabajo. Pero, insisto, va a tener que identificarse los riesgos, la mutual va a tener que señalar cuáles son los peligros, y sobre esa base, caso a caso, se va a ir resolviendo el tema. No es posible dar, digamos, soluciones generales o criterios generales. Aquí Sí, hacer caso a caso. sí, incluso me llamó la atención porque la normativa de ahora, de hace muy poquito, hace unos 2 o 3 días atrás, dice que hay que ir al lugar donde se va a prestar el servicio y revisarlo previamente. Imagínate que Sí, hicieran con cada uno de las personas, de los trabajadores de las empresas. Yo no sé, hay una nebulosa, como dices tú, ¿no? Es una cosa muy, muy compleja. pero Se va a lograr decidir cuándo sí y cuándo no. a ver, aquí, mira, en esta materia, qué bueno que lo estamos tocando porque hay un aspecto que es sumamente importante y que es la actuación del prevencionista de riesgo de la empresa. Ese prevencionista de riesgo, cada empresa debería tener, él, en conjunto con la mutual, debería concurrir con autorización del trabajador Ujú. a su domicilio y ver las condiciones, circunstancias, herramientas, lugar, etcétera, donde se van a desarrollar las funciones. Y sobre esa base, elaborar la matriz de riesgo, dar las indicaciones, las orientaciones, capacitar al trabajador, porque aquí no solo es un tema físico, puede ocurrir que producto de este sistema de teletrabajo en tu domicilio, tú te empieces a aislar de tu grupo familiar. Entonces, eso también tienen riesgos psicológicos que también deben ser evaluados. De manera, por eso, aquí hay un trabajo conjunto y profundo que tiene que realizar empleador con la mutual de seguridad de la empresa y con su prevencionista de riesgo, para identificar estos peligros, para poder capacitar al trabajador y adoptar las medidas correctivas y preventivas para evitar que eso se ocasione. Perfecto. Sí, porque siempre se ha definido que un accidente del trabajo es el que ocurre de las puertas afuera de tu hogar, ¿no? No adentro. Claro. Si estabas, por ejemplo, en el trayecto, ¿no? O el que sucede cuando estás dentro del lugar de trabajo, como tu empresa, tu oficina, etcétera, ¿no? Es que ahí volvemos sobre una muy buena acotación que tú hiciste. Lo importante que es pactar este trabajo a distancia o teletrabajo por escrito, porque Perfecto. ahí se va a identificar el lugar donde se van a prestar las labores. Y eso puede ser tu domicilio. Ya por ahí partimos aplicando correctamente los criterios de accidente del trabajo. Perfecto, o sea, importantísimo hacer este anexo, o como se llame, de contrato, ¿Sí? que se especifique que tú de tal fecha hasta que se termine la pandemia o hasta que la empresa decida que ya se pueda volver a trabajar en forma presencial, deba hacer todo esto por escrito. Así es, así es. Muchas gracias, don Claudio Escudero, abogado laboralista, por haber estado hoy día con nosotros. Te pasaste, muchas gracias. Yo creo que nos has aclarado muchos puntos. No, gracias a ti, Miriam, encantado de estar en tu canal y a tus órdenes en lo que necesites para una próxima edición. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores, también por haber estado hoy día en tiempos de coronavirus con este interesantísimo tema que tratamos hoy día con este abogado. Muchas gracias por haber estado ahí. Chao.